En esta presentación tendremos la oportunidad de poder conocer una gran cantidad de personajes, bueno, una gran variedad de ellos, los cuales nos estarán comentando sobre su vida y sus obras. Estará centrada principalmente en lo que son los personajes del modernismo, en esta época que fue grandemente influenciada por escritores, autores, que en sus obras plasmadas en la veracidad y las consecuencias que hubieron en esa época, podemos resaltar sus obras y lo que fue sus vidas. Prestemos atención a lo que serán estos maravillosos personajes de la época moderna. Vamos al estudio. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Gracias, amigo y hermano, por ayudarnos a venir aquí al estudio para compartir muchas creencias de lo que se ha tenido en mente en estos pedagogos. Hemos invitado a 4 personas expertas que han inducido profundamente en cada uno de estos pedagogos. Entre ellos está nuestro amigo Rafael Ramos, está nuestro amigo Arbe y nuestro amigo Carlos y nuestro amigo Fabián, los cuales han introducido bastante en los temas de los pedagogos, lo que ellos hicieron, importante lo que dejaron de hacer y lo que les faltó por hacer a cada uno de ellos. Por lo tanto, aquí vamos a empezar con el primer pedagogo y es muy interesante. Y Rafa, cuéntanos acerca de John Henry. ¿Qué tienes para decir de él? ¿Qué cosas importantes hizo él? ¿Qué cosas importantes? Me pareció muy importante la educación que él fomentó a las demás personas, en el cual él, durante la historia, él no fue muy dedicado en su infancia. No le gustó mucho el estudio, sino más que todo la aventura. Pero durante la vida se dio de cuenta que la pedagogía era lo suyo. Se dio de cuenta que la pedagogía era lo que le movía el corazón. Así que él fundó una escuela en la cual le daba clase, le enseñaba a los huérfanos, a los pobres, y él se sintió tan impactado por eso, de que fue algo maravilloso para él hacer una pedagogía así, de esa manera. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a aprender algunas cosas importantes acerca de estos pedagogos, de este pedagogo, John Henry. Ahora, Carlitos, cuéntanos, en tu experiencia, en lo que investigaste y en tu profundización en este convenio que es el que tú nos has traído para el día de hoy para explicarnos, cuéntanos acerca de él. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo fue este pedagogo? Comenio fue un gran historiador, un teólogo, filósofo, un personaje, ¿no?, de mucha influencia. Él nació en la República de Checoslovaquia y en los años de 1592, cuando a él le preguntaron qué significaba para él la educación, él dijo que la educación es algo que todo ser humano debe recibirlo y que una de las formas, ¿no es cierto?, que el ser humano debe recibir, ¿no?, es diferentes métodos, técnicas, diferentes maneras, ¿no?, de que se apliquen. Pues entonces, en ese caso, y que el centro de atención en especial debe ser la persona, ¿no?, la que es educada. Para él, la educación formó, ¿no es cierto?, hizo una gran importancia, ¿no?, pues en el área sobre todo de la didáctica. Una de las obras más reconocidas de Comenio fue la didáctica magna, ¿no? Eso fue una de las obras más reconocidas a nivel del mundo. Es conocido también como el padre de la pedagogía en esos tiempos, pues hasta ahora su influencia está muy grande, ¿no? Estudiamos mucho sobre esos temas. Sin embargo, para él también, él, por ejemplo, clasificó, ¿no es cierto?, la didáctica en 3 clases: didáctica general, didáctica especial y la didáctica escolar, ¿no?, que esas fueron las 3 ramas en las cuales él dividió la didáctica. Tiene mucha información, pues a mí me pareció muy importante, ¿no?, la historia y los aportes que él hizo en la pedagogía y en la educación en la actualidad. Muy bien, bueno, podríamos decir que este
Parmenio, este pedagogo, se indujo a la pedagogía en la parte dinámica, en la parte social, en la forma de, en la educación de hacer las cosas diferentes. Claro, para él la enseñanza debería ser, como dice usted, dinámico, ¿no? Y con especial atención al alumno, y pues es el arte, ¿no? Sobre todo él hizo que la didáctica, pues sabemos, ¿no? También por conceptos de esos personajes, que la didáctica es el arte de enseñar. Entonces él aplicó muchas herramientas, ¿no? Con respecto a esa forma de cómo se debe enseñar a las personas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Estamos viendo poco a poco algunos consejos y tips de estos pedagogos y nos causa mucha curiosidad ver el tema de la dinámica, el tema de la forma de enseñar en la educación a los estudiantes. Arbey, tú tienes Ignacio, cuéntanos acerca de él. ¿Él tiene algo que ver con la dinámica? ¿Habla él acerca de eso? ¿Hace él referencia a eso? Bueno, pues como tal él en la dinámica no interviene demasiado. Pues él fue un militar religioso después. Él fue uno del fundador del origen jesuita. Una de las pocas cosas que a él le gustaba leer eran libros acerca de caballeros, pero en su hogar solamente habían 2 libros, que era la vida cristiana y cómo ayudaba a Jesús a los necesitados en esa época. Entonces él, sin interés mutuo, empezó a leer cada uno de esos libros, pero cada vez que empezaba a estudiarlos se interesaba más. Entonces empieza esa formación cristiana a crecer en él, esa pedagogía, dando a él a constituir la constitución acerca de la comunicación con Jesús. Entonces sus pedagogías era acerca como de mi saber conocer, de mi interior hacia las demás personas, cómo poder dar a conocer ese mensaje de salvación que se había tenido en la historia del ministerio de Jesús para este mundo. Ok, entonces podemos ver que este hombre se basa mucho en la parte espiritual. Sí, es muy espiritual. Pues como tal, él antes de empezar a leer esos libros, él fue militar y tuvo un accidente cual quedó inválido de sus 2 piernas. Entonces estuvo en cama y por eso fue que empezó a leer esos libros, para como no quedarse sin hacer nada. Entonces dedicó tiempo de su vida a la lectura y vemos cómo su conocimiento, su pedagogía empezó a formarse para ser un gran cristiano. Muy bien. Podemos ver las diferentes etapas aquí, uno es dinámica, de cómo se deben hacer las cosas, otro una parte espiritual, y así vamos reuniendo muchas de las cosas que cada uno de estos pedagogos nos quisieron dejar a nosotros, para que en un futuro nosotros pudiéramos utilizar todo esto y asimismo poder enseñar a los demás. Pero vamos con nuestro último pedagogo. ¿Qué tiene para decir él? ¿O tiene algo aparte de esto? Fabián. Tú estudiaste acerca de John Luke. ¿Él tiene que ver algo con la parte dinámica o con la parte espiritual? O cuéntanos, ¿con qué tiene que ver este hombre? Bueno, pues primeramente John Luke nació el 29 de agosto de 1632. Bueno, antes de responder la pregunta quisiera hablar un poco sobre la vida de él. Él nació el 29 de agosto de 1632 en Reino Unido y murió el 28 de octubre de 1704 en el mismo Reino Unido murió. Asimismo, él fue un filósofo, pero no fue cualquier filósofo, fue un gran filósofo. Asimismo fue un médico inglés
Él enfatizó en la parte de que tiene que ver con la educación. Él decía que la disciplina es una parte muy fundamental para que el estudiante, para que la persona pudiera aprender más, porque si la persona no tenía disciplina, era muy difícil que captara el mensaje, que entendiera lo que se estaba dando a conocer. Él asimismo fue el padre del liberalismo. Él tenía mucho conocimiento. Él asimismo sacó muchas teorías, pero estas teorías solamente eran enfatizadas en sí, en toda la parte que tenía que ver con la educación. Él en sí solamente como que se fue a esa parte que tenía que ver con la educación. A pesar de que era un médico inglés, a pesar de que era un gran filósofo, enlazó y se estudió mucho a profundidad todo lo de la educación y tiene grandes ideas, grandes ensayos y cosas que tienen que ver con eso sobre educación escritos por él. Ok, muy bien. Acerca de él, cuéntanos, ¿ha tenido contacto con la parte espiritual o en la parte dinámica? En la parte espiritual, pues según lo que leí, no en ninguna parte dice nada sobre la parte espiritual. Y la dinámica, pues sobre la parte dinámica va relacionada con la parte de la disciplina, porque la disciplina va con la dinámica, porque una forma de aprendizaje es la dinámica, entonces eso hace parte de la disciplina. Entonces eso, él decía que la disciplina es una parte fundamental, pero así mismo que la dinámica también es muy fundamental para tener una buena educación. Ok, gracias. Bueno, hemos visto 3 conceptos básicos de los cuales cada uno de nosotros puede analizar. La dinámica, la disciplina y la parte espiritual, ¿sí? Pero yo le quiero hacer una pregunta a Rafael. Cuéntanos acerca de este hombre, John Henry. Cuéntanos, ¿él tuvo algún contacto o algo similar con alguna de estas 3 cosas? Pues más que todo sobre la didáctica. Él le gustó mucho meter en la pedagogía una forma de aprendizaje que los estudiantes, los alumnos, mediante el trabajo, mediante su pedagogía, se fueran entrecruzando, en el cual ellos podían trabajar y aprender al mismo tiempo. Me gustó más adelantico una donde él muestra que muchos le decían de que su pedagogía era muy buena, de que su pedagogía era una de las mejores, por el modo de didáctica que él utilizaba, en el cual él primeramente quería ayudar a sus alumnos. El gobierno le quiso buscar un trabajo mucho mejor, en el cual fundara una universidad, una escuela bastante grande, pero él no, él quiso ir a por lo menor, irle a enseñar a los huérfanos, a los pobres, pero miles de esas cosas él fracasó. Así que después que no pudo ejercer su pedagogía, él difundió su pedagogía mediante las obras escritas, en el cual una de esas la encontramos en una obra que él hizo, de que había una madre que le enseñaba a sus hijos, una madre en el cual quería enseñarle a sus hijos por medio del trabajo una pedagogía muy fundamental. Bueno, podríamos rescatar de este hombre entonces que era un hombre humilde. Claro. Ok. Era un hombre muy humilde en el cual deseaba mejor ayudar a las personas pobres, a las personas que no tenían amparo por nadie, ayudarle por medio de la escritura, de la lectura y muchas cosas. Ok, bueno Rafael, muchas gracias, y a cada uno de ustedes, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hermosa tarde. Hemos rescatado 3 cosas importantes el día de hoy para estos pedagogos. La primera, la parte dinámica. Para ser un profesor, para ser un maestro o para estar en la pedagogía, tienes que ser primeramente dinámico. Segundo, tienes que ser espiritual, porque si no tienes a Dios, no tendrás nada en tu vida. Tercero, debes tener una disciplina en tu mente y en tu vida para así mismo ejercerla a esos estudiantes que están aprendiendo de ti. Y cuarto, y no menos importante, tienes que aprender a ser humilde para que las personas te amen y así tú mismo puedas agradar a Dios y a tus estudiantes. Nos vemos y que tengan buena tarde.